conmueve mucho estar acá, no por una feliz casualidad, como diría Wittgenstein, sino porque este núcleo es un núcleo articulador notable. El IGI es uno de los institutos de mayor tradición dentro del CONICET y se constituyó hace poco tiempo, como se hizo referencia, gracias a la notable mediación que hizo la propia universidad. Lo hemos constituido en un instituto de doble dependencia, de modo que compartimos notablemente las dos grandes casas del conocimiento y la investigación, que es la universidad y el CONICET. Así que muchísimas gracias a María Silvia, a Marimar, a quienes se preocuparon tantísimo, a la rectora y al señor decano. Debemos celebrar una rectora mujer y ya vamos entonces enveredando por el tópico de esta cuestión. Otra cosa que desearía decirles es que también es muy conmovedor ver la renovación demográfica que hay en esta sala. Hace unos años atrás, hacia el 2002, el CONICET se moría de inanición por vejestud. Esa inanición por vejestud significaba una alteración completa de la pirámide esperada para la renovación del conocimiento científico. El CONICET estaba plagada de una demografía anciana, añeja, allá arriba, de modo que abajo apenas nos sostenían algunos pilares de edades apreciables para que esa promesa renovadora tuviera alguna consistencia, tuviera algún marco de posibilidad. De modo que hemos dado vuelta la casa de la pirámide y hoy se ve claramente en esta sala la cantidad de gente joven que hay, y también debemos celebrar la paridad de género que tenemos en todas las dimensiones del conocimiento en Argentina, a pesar de que no en todas está nutrida la concurrencia de mujeres. El CONICET en este momento, lo vamos a decir con mucha vanidad, fatua, está representando la mejor colocación de mujeres en el mundo científico, probablemente hoy, a los datos de hoy, en el mundo. Tenemos casi 53% de mujeres participando sobre todo en el área de biológicas y médicas hay una gran cantidad de mujeres. En el área de sociales y humanidades parecía que históricamente hubiera habido muchas mujeres, pero no es así. Hay áreas de humanidades en las que las mujeres no aparecían. Era muy probable, lo digo como conjetura, que en área de química hace 20 años atrás, 15 años, pongamos, hubiera más mujeres químicas que filósofas mujeres. De modo que a veces hay lo que llamamos falsas amistades por los preconceptos. Solemos asociar amistades falsas. Decimos las humanidades y las mujeres, es verdad, Manon Pro. Había áreas en humanidades donde las mujeres no tenían tanta presencia. Desde luego, otra cosa diferente, es decir, una manifestación fenoménica es la presencia abigarrada de mujeres, y otra muy diferente es el reconocimiento de las mujeres en esas diferencias disciplinarias que hay. Pero puedo decir hoy que el CONICET tiene una base de enorme sustantividad en donde los muchachos van a tener que pedir cupo de acá a poco, y se los vamos a dar con enorme cariño. Y hay unos lugares en donde las mujeres todavía tienen que pedir cupo, como por ejemplo en el área de matemáticas, en el área de las tecnológicas. Hay algunas tecnológicas blandas que se han llenado de mujeres, pero hay otras tecnológicas duras donde las mujeres evidentemente no tienen la misma condición de posibilidad de estar presentes, de hacer su desarrollo. Son dos informes parroquiales completamente tensionados por la propaganda de género. La otra es la idea de que entonces tenemos una gran cantidad de mujeres, pero el desacuerdo comienza en los momentos más altos y gravitantes de la carrera. A pesar de que la aguja se movió mucho, con relación a medidas pro equidad que hemos tomado estos años, creo que las mujeres con hijos lo saben perfectamente,
hemos movido las edades inclusive formativas, hemos pasado de 30 a 32 años, de 35 a 37 para ambos tipos de becas, justamente para posibilitar la mayor participación, en este caso no solo de mujeres, sino de aquellas candidaturas, de aquellas personas que seguramente pasaron por problemas económicos a lo largo de su formación, lo que impidió una formación en tiempo adecuada. Entonces, creo que con esto hemos podido mover bastante la aguja. Pero insisto, las mujeres arriba ranean. Hace 10 años atrás, 12, tal vez 13, las mujeres representaban el 17% del estamento superior, hoy son el 25%. Pero no nos conformamos. No nos conformamos y vamos, obviamente, por la más completa equidad de género en las instituciones científicas. De cualquier modo, les quiero decir que hay circunstancias peores en el mundo. Hay lugares muy altamente misóginos en laboratorios en el mundo. De modo que la Argentina, en ese punto, podríamos decir, ha tenido una circunstancia particularmente interesante en materia de propiciar y obtener la mayor equidad de género. Es cierto que no todos los días se sientan feministas en los directorios de las grandes concentraciones académicas, pero evidentemente no es eso lo que se preconiza. Creo que pudimos hacer lo que pudimos hacer porque el entorno, el contexto, la actitud pro derechos, la movilización de la Agencia de Mujeres, la movilización de la Agencia pro derechos, de lo que llamamos la larguísima, ¿no? El enorme flujo de posibilidades de la disonancia de la sexualidad. Esa agencia ha permitido notablemente un fluir de derechos cuya repercusión es inexorable sobre las mentalidades también de quienes están a cargo de la gestión científica. No más que por lo políticamente correcto, hemos podido avanzar en algunas medidas que en algún momento solicitamos y coagularon en esto que ustedes saben muy bien, que son las excepciones automáticas tanto para becas como para ingresos para las mujeres que tienen 1, 2 y 3 hijos. A veces nos han dicho al inicio, ¿por qué no para los varones? Y siempre hemos dicho lo mismo. Si los varones nos dan prueba eficiente de que son capaces o han hecho cambio de pañales, han amamantado, digo con biberones, no es necesario forzar la biología, en fin, se han ocupado fehacientemente de desocupar este papel para que su mujer haga ciencia, con enorme cariño los vamos a gratificar con igual excepcionalidad. De todas maneras, sepan que el CONICET, no el año pasado sino el otro, tuvo el enorme gusto de dar la misma licencia por maternidad a un joven de una pareja homosexual que solicitó, ambos eran investigadores del CONICET, solicitó la licencia para la atención de un bebé que habían adoptado. Y se imaginan ustedes que no hemos hecho más que cumplir con la ley. Así que esas son noticias que creo que la comunidad debe saber y vamos a ir a la conferencia. Quería pasarles otra noticia parroquial, pero me parece que ya no, y vamos a la cuestión sustantiva. En primer lugar, primero agradezco una vez más la oportunidad, es verdad, el año pasado por motivos estrictamente placenteros, ahí no académicos, estaba lejos, pero bueno, venos aquí, cumpliendo esta obligación. Le debía también a Ligi una visita. Ligi, como dije, se construyó con una tradición notable. Creo que junto con el CEIL, no sé el CIPME, pero me parece que están entre los institutos directos más antiguos en ciencias sociales que tiene el CONICET. Sí, hemos defendido el estatuto de las ciencias sociales y humanidades dentro del CONICET, con unos acuerdos que se cumplen a rajatabla y si no pasan por el cadáver de una, que es el 25% de cada cuota de distribución, tanto en becas como en
ingresos, 25% para cada una de las áreas. De modo que, y siento, esto lo voy a decir ahora y no al final, porque al final vamos a ocuparnos de historia, que las ciencias sociales y las humanidades han cumplido un vigoroso papel de derrame social. Se han salido hace mucho tiempo de torres, castillos o no sé cuántas metáforas hemos inventado acerca de nuestra propia autoimpugnación como gente distraída, distraída del contexto social. No lo crean. Las ciencias sociales se han distraído muy poco. Fueron muy eficientes en denunciar la pobreza, la exclusión y la marginación durante los años 90, lo que nada menos constituyó una frase argumentativa, denotativa de ese grupo que eran las científicas y los científicos, por boca de un célebre ministro que dijo: vayan a lavar los platos. De modo que vean ustedes el peligro que implicaba que hubiera conocimiento social hecho por la academia respecto de la exclusión social. Primera cosa. Recientemente, sí, gracias a no solamente a los estudios de géneros y la disidencia en materia de sexualidades que obviamente, como hemos dicho, han forjado los nuevos derechos en Argentina, a raíz de esto, las ciencias sociales y las humanidades otorgaron un estado del arte para que las parlamentarias pudieran debatir las dos más importantes leyes en materia de derechos personalísimos que tiene nuestro país: la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, lo que significa una recuperación de derechos a una enorme cantidad de personas en nuestro país. Siempre decimos lo mismo. Es cierto que es una contabilidad tramposa, pero conviene decirlo. Es menos tramposa que otras contabilidades que por ahí escuchamos argumentativamente. Si se cuenta el número de mujeres, el número de disidentes de la sexualidad, ¿cuántas personas de la humanidad argentina hay? Alrededor del 80%. De modo que cuando hablamos de las leyes que han dado más derechos de equidad, han dado más reconocimiento a las mujeres, y cuando hablamos de los derechos que han constituido reconocimientos personalísimos de identidad de género, de identidad sexual, etc., estamos hablando de una amplia mayoría de la población. No estamos hablando de minorías. Y aunque habláramos de minorías, término que a mí no me gusta, porque no sé bien lo que es una minoría, la verdad que no sé. Y no lo sé epistemológicamente, porque en cada uno de nosotros abundan las diásporas de muchas plausibles condiciones que otros minoritarios tienen. Somos unas racionalidades múltiples y nos habitan muchísimas condiciones de posibilidad. Somos muchos seres al mismo tiempo. Y cada uno de esos seres que, por una extraña condición de posibilidad psicológica, inclusive social, irradia como un sujeto único, tiene un depósito de enorme cantidad de racionalidades. Habitan en nosotros la racionalidad científica cuando hacemos ciencia, ¿por qué no la racionalidad religiosa cuando subimos un avión y rezamos para que no se caiga porque tiene un lateral? ¿Y por qué no cuando efectivamente decimos, ay, no me gusta esta escuela confesional, no tiene nada que ver conmigo, pero es la única, etcétera? Son cuestiones que yo sé que son debates permanentes en nuestra condición de sujetos. Y efectivamente en este punto soy un ser muy libertario, en otro punto soy un ser muy conservador, en este punto me siento absolutamente mujer, en este punto, ay, cómo me gustaría tener las condiciones de posibilidad de un varón. En fin, eso no lo dice Dora Barrancos, lo dice Gilles Deleuze. Somos sujetos de racionalidades múltiples. Y por una rara casualidad, por eso él proponía, tanto en las ciencias como en los sujetos, los cortes rizomáticos, no los cortes arbóreos. Los cortes arbóreos son dicotómicos. Los cortes rizomáticos en un objeto son de altísima probabilidad de Ns, muchos Ns y Ns cortes. ¿Qué es más gravitante en el corte? ¿Qué es lo que gravita? Es algo que, obviamente, solo puede ser dicho por alguien que
mira a nosotros con el objeto, desde el punto de vista de la ciencia, de una peculiaridad situada. Por lo tanto, voy derecho a las cuestiones. Por tiempos, lo saben ustedes muy bien, la historia política fue regente. En realidad, la historia como disciplina emerge como consolidación del estatus político en los suelos que pisaban. Consolidación de ciertos regímenes de poder o de debates en torno al poder. Es imposible no situar a Juan Ranke en la Prusia en la que emerge. Y sus preocupaciones que lo llevan a considerar estadios clásicos para justamente perseverar en orden a lo que va a pasar con Prusia y la probable realidad de un Estado único. Ya que la historia emerge con compromisos situacionales. Nadie se puede despojar de la idea de politización de la nada menos que de la historia política. Y abona el sentido en que si confluyen los actos racionales propios de la oleaje iluminista del 18, con todos los arrebatos de la creciente racionalidad impuesta a la premura del conocimiento objetivo de la realidad que llamamos ciencia, con regularidades metodológicas y con principios que por supuesto tienen una gran ceguera cognitiva respecto de los propios repertorios de poder, pero que conducen, se dice, a la mayor objetividad y universalidad del conocimiento. Tal el programa de la disciplina histórica en el siglo XIX. Ahora, desde el inicio es un programa de exclusiones. Es un programa simpático, si ustedes quieren, porque litiga con el antiguo régimen, litiga con la idea sacramental del Estado, litiga con el autismo de Bossuet, litiga con las construcciones, obviamente, que nos fatigan acerca de la trascendentalidad, el destino trascendental humano, que es un destino obviamente epistemológico, irradiado fuera de la condición humana. Dios sabe lo que hace. Por lo tanto, ese paradigma es descortinado por completo por estas fuerzas de la racionalidad que se imponen el dominio objetivo y universalizante. Que bien, esa disciplina histórica naciente en el 19, esa disciplina histórica tiene los ritmos de la exclusión que en realidad tuvieron las ciencias que avanzan en el 19. La biología es un régimen de exclusiones, es un régimen de interpretaciones más tarde en orden a la naciente fisiología y a la obsesiva vinculación de ese conocimiento para dar las razones notablemente de la desigualdad humana en el momento en que la política va a preconizar la igualdad. Pero no todos son iguales. Bueno, ni decir cuando avanza Darwin y su idea notable, ¿no? Extraordinaria acerca de la evolución. Luego las ciencias acomodan y se compadecen a la idea de que no todos van a evolucionar de la misma manera. Y además que los más evolucionados, aquellos que ganaron la conquista, en un inicio, perdón por esta digresión, Darwin no era darwinista. Darwin creía en la contingencia, en la azarificación. No hay en el origen de las especies una sola línea en la que diga que esta condición de posibilidad que tuvo esta fauna, un determinado animal, tiene que ver con la determinación obligada de un destino teleológicamente marcado. Era la pura contingencia. De todas maneras, no me voy del debate contemporáneo si era una contingencia. Voy a hacerles el chiste, pero últimamente lo he incorporado. No somos la especie por ahí más perfecta que pudo tener la evolución. Hay que saber cuántas
mejores posibilidades se perdieron en el orden dramático de la hominización. ¿Se entiende? O sea que sáquense de la cabeza que era lo más bueno, los mejores y las mejores especies. Son las que pudieron, Pero eso no da carnet categorial de calificación, digamos, para siempre. Además, la evolución continúa, les digo, por las dudas. Hay algunos órganos que los estamos perdiendo, espero que no algunos que son sensibles para otras cuestiones. Pero, evidentemente, se está frente a un languidecer de algunos órganos. El sentido de la audición los hemos ido perdiendo. El sentido olfativo, que era clarísimo en nuestros primeros antepasados, ¿se imaginan? Sin audición y sin olfato, ¿qué somos? Perdidos en la selva, teniendo que vernosla con un oso que eventualmente cazan varones y mujeres, no solamente ellos. En fin, digo, estamos adaptándonos a cambios que no tienen un sentido. Hay que ver qué sentido van a tener. Es cierto que siempre tenemos el espíritu irredento del optimismo y confiamos en que lo que venga será mejor. Pero no está escrito. Entonces, digo, en este suelo en que no es lo contingente, sino lo que aparece como universalidad necesaria, la historia política hizo lo suyo. La primera exclusión, la exclusión de la historia política, que solo a finales del siglo XIX va a tener sus primeras contorsiones internas fuertes, va a haber otros modelos. La primera exclusión que produce es en las mujeres, y permítanme decirles, había muchas mujeres historiadoras que tuvieron que quedarse como amateurs. Y que gracias a Bonnie Smith, una gran historiadora norteamericana notable, que vuelve sobre la historiografía contándonos lo que en general en las clases de historiografía no se da. Y cómo es el surgimiento de los dos grandes institutos que vertebran el sentido racional, objetivo, universal y echológico. Perdón por el biologismo, las echologías, la reificación del hecho en esa historia precedente. El archivo y el seminario. El archivo, es imposible que las chicas vayan al archivo. ¿Se imaginan? Ya están expulsadas de la posibilidad universitaria, claramente, solo van a conquistar. Es cierto que en algunos lugares ya, en 1830, 1840, se podía concurrir en un college en Estados Unidos, pero era casi imposible en Francia, y en Inglaterra el sistema London sí tenía mujeres, porque London se abrió para los disidentes religiosos. Entonces tuvo una franquía, entraron los disidentes religiosos a la London, y entonces también incorporaban mujeres, estaban dentro de la disidencia. Pero ni Oxford ni Cambridge las admitieron hasta el último tercio del siglo XIX, les diré, con gran escándalo para los muchachos, que a veces tiraban piedras a las habitaciones de las chicas. Y de todas maneras, ni Oxford ni Cambridge titularon de modo completo a sus mujeres, salvo algunas excepciones, entre ellas Irene Power, la gran historiadora, que debemos reivindicar, porque fue una avant en materia de género y estudios sociales. Irene Power fue una de las que, bueno, eran muy buenas, podían, entonces cruzaban, se les daba el librito, hasta podían hacer la post-titulación. Pero los títulos completos para la enorme mayoría de las cursantes en Oxford y Cambridge se otorgaron. Los títulos completos, los degrees completos se otorgaron ¿cuándo? 1948 en adelante. Quiere decir que ha habido exclusiones en la historia.
y desde luego una historia política forjada y forzada al calor de relaciones patriarcales, de relaciones de poder, de instituciones saturadas de materia patriarcal. Excluye doblemente a las mujeres, no las tiene como oficiantes, no las tiene como objetos. Esas amateurs, Bonnie Smith ha reconstruido más o menos alrededor de 40 grandes historiadoras amateurs. Nosotros debemos una reconstrucción de nuestras amateurs. Y hay una gran amateur que quiero sacarle el diente, es Gorriti. Gorriti se dedicaba a la historia. Juan. La conocemos más como la de la cocina ecléctica, la literata notable, pero hizo historia. Y es una historia bastante interesante, según he podido ver así en alguna, todavía primera tentativa. Ella tiene un estudio muy interesante en el mariscal y es muy reveladora. Tenemos muchas mujeres oscuras. Sí, en el área regional y provincial debe haber mucha historiadora local amateur. ¿Se imaginan la oportunidad que tenemos para reconstruir? ¿Qué relataban? ¿Dónde lo relataban? Generalmente eran diarios. A veces había oportunidades de presentar esto, quién sabe, en el diario local, si lo había. De modo que tenemos que reconstruir nuestras historiadoras amateur desprovistas del reconocimiento que tenían los varones en el mundo académico. Pero quiero ir ahora ya, Carmen, no sé cuánto tiempo tengo, pero me imagino que son 15 minutos. ¿Está bien? Entonces, unos minutos a lo que es las renovaciones. No les voy a decir a ustedes que hacen historia política cuáles fueron las renovaciones habidas. Muy gran parte de la renovación de la historia política tiene que ver con el cruce con la historia social que fue tan gravitante de los 20 para acá. Gravitante gracias a la revolución cambridgiana y gracias a la revolución de los anales en Francia. Ese nuevo combustible que puso la escuela de los anales, obviamente pudo rectificar algunas de las perspectivas que se usaban en la historia política. La historia política fue cada vez más cruzada por los retos que provenían de la historia social, que en alguna medida se tornó hegemónica. Uno no podría decir que la historia social fue de márgenes en la cuenca francesa, era rector. Y hay algunas tradiciones en que la historia social siguió siendo gravitante, por ejemplo, dentro de lo que se llaman los marxistas ingleses, que constituyeron una historia social y política muy conocida, seguramente por ustedes, en donde las diferencias de clase eran diferencias políticas y obviamente hubo una mirada de diálogo entre esa historia social inglesa y las historias políticas sociales inglesas. Es cierto que en los 60 fueron muy importantes los estudios más o menos estructurales funcionalistas o funcionalistas directamente, que muchos de ustedes conocen los textos de Olmont. Yo cuando me formaba como socióloga eran casi de obligación leerlos. Eran para mi gusto, ¿no? Ustedes saben que Olmont y Byrd se hicieron un trabajo enorme situando México, Estados Unidos, Inglaterra, creo que Italia y Alemania, respecto de ciertos atributos para la política en donde la consagración de sentido no pudo ser más obvia. Pero Olmont fue muy usado dentro de la historia política, aún la que se renovaba, historia de los sistemas, de los partidos, etc., pero muy impactante. Últimamente, creo que se ha revisitado la historia política con un nuevo set de oportunidades para pensar, que es el grupo de los llamados los que cultivan las culturas políticas. Bernstein, Signeri, que son figuras así que ustedes seguramente han conversado, y que en realidad produce una mediación entre la historia social. Una columna vertebral nueva fue la historia cultural, fue un rubro que ingresó muy fuerte dentro de la historia social. Y la historia cultural, como nos recordamos
recordar a Roger Chartier y el mismo Desertov, ¿no? Que son historias culturales muy importantes, con objetos generalmente letrados, ¿no? Ahí hay de todo. En la historia cultural hay grandes almácigos, pequeños y grandes para muchos gustos. Ahí vino entonces, creo, un nuevo cruce de conversaciones con la historia política, con lo que ha dado cultura, la idea de culturas políticas. Y es una rama interesante, muy cultivada en este momento en España. Y por eso les quiero contar, yo misma estoy participando de uno de los capítulos de una historia que parece monumental, por volúmenes, ¿no? Que es Historia de las culturas políticas en España y América Latina, en donde, como ustedes podrán imaginarse, la mayor entidad o de objeto a analizar en la cultura es, adivinen, el liberalismo. Esto es principal. Quiero recordar a algunas de las personas que están vinculadas en España, a Juan Pro, no sé si ustedes lo conocen, ha venido varias veces en Argentina, María Sierra, una excelente investigadora, a Manuel Pérez Ledesma, a Miguel Ángel Cabrera, que es el grupo que ha promovido esta historia, que no sé cuántos tiene, volúmenes, la que se dedica a América Latina, a la parte del Cono Sur. Una de las compiladoras es Marta Bonao, que fue quien me invitó. Entonces, vuelta a la mirada, les quiero comunicar justamente por qué lo de culturas políticas puede ser, me parece que es uno de los repertorios alternativas. Ninguna de estas capillas son capillas definitivas, esto es así. Se trata, me parece, de desalentar cualquier idea universalista respecto de inclusive una formación canónica como es liberalismo, que dicho es al mismo tiempo, dicho, enunciado, es al mismo tiempo una invitación a la diáspora. Cierto, hay un cauce liberal, pero lo penetramos y nos quedamos bastante, impactadas por la enorme capacidad de idiosincrasias a veces y a menudo contrastantes. En general, la especie que conocemos nosotros en Argentina como trayecto liberal, en España lo mismo y en Francia en gran medida, con sus enormes focos de singularidad. Es un liberalismo que tiene mucho compromiso con el no liberalismo conservador, es decir, tiene un casamiento íncito con formas híbridas, que le dan una cierta adaptabilidad. Si leyéramos, por ejemplo, de nuevo a Jean Stuart Mill, en una de las versiones nuevas que hay sobre la libertad, texto extraordinario que hizo con Enriqueta, con su mujer. Es cierto que todavía mucha gente de la escena no quiere admitir que ella fue la coescritora del libro, porque cuesta mucho. Pero fue la coescritora del libro, además, él lo dice claramente, debo este texto, etcétera, etcétera. Lo mismo que el otro texto extraordinario sobre la esclavitud de las mujeres, o sobre la servidumbre de las mujeres, como ustedes quieran llamarle, texto notable que nos regaló John Stuart Mill y que todavía tiene gran actualidad. Bueno, ese cauce liberal ya tiene una diáspora, que es la radicalidad liberal. Y la radicalidad liberal tiene por su vez varios vericuetos. En general, la Argentina es un país, a esto me quiero centrar porque lo quiero juntar con género, es una tradición liberal que ha conversado muy poco con el cauce de la radicalidad. En la Argentina, digamos, constitución de partidos liberales, final del 19, constitución firme de ideales liberales, propósito muy encauzado por muchos agentes de la masonería, pero ahí ya tenemos una primera cuestión. No toda la masonería es liberal, sí, 80%, pero hay buenos ejemplos conservadores dentro de la masonería. Hay
presencia inclusive de eclesiásticos dentro de la masonería. Poca, pero hay curas masones. Hubo. En México ni les digo. Muchos. Por supuesto eran superhéroes, pero lo hacían. Total. Sí. De modo que hay unas composiciones que ya deberíamos situar, logias masónicas, que son, etc. Con todo, podríamos decir, hay una propedéutica liberal. Sobre todo la propedéutica liberal, civilista y blanca que produce la masonería, inclusive con su membresía eclesiástica, discutiendo sobre todo al papado. O sea que sí hay una cierta comunidad, pero no expurgando del todo, no desechando del todo las funciones mitológicas religiosas. Miren, no hay ateísmo propiamente en la masonería. Hay fórmulas teístas diversas, podríamos decir un estado casi espinociano, una especie de teísmo generalizado, de panteísmo. Mucho masón cree en esa visión extraordinaria de Spinoza, que Dios está en todas partes, y que hay algo de la subjetividad humana que se compadece con la propia identidad, una identidad divina. Esa racionalidad spinociana que le saca a la idea de la deidad y del teísmo un estar fuera de la condición de posibilidad de la libertad humana. Entonces este panteísmo es muy espinociano, es muy típico de algunas figuras que yo traté en el siglo del XIX, que se empeñaban en llevar la ciencia a los trabajadores, etc. Y que podríamos decir muchos socialistas renunciaban al credo católico, pero no al panteísmo generalizado. El propio Darwin siempre siguió siendo teísta. Su familia era una familia muy religiosa, y uno se imagina cómo hubiera podido expulsar Darwin la idea de Dios. Lo siguió manteniendo. Ahora, no es esta idea la que permite situar la regularidad e irregularidad de los términos evolutivos. No dice Dios es una presente. Entonces, se mantiene fuera de lo que sería el flujo de posibilidad racional que lleva a emitir enunciados científicos, por así decirlo. Pero, y hay un libro muy interesante, pues se los recomiendo, acerca de cuáles han sido las articulaciones de la propia ciencia, los oficiales, no la ciencia, inclusive con credos. Mucha gente no desiste de creer en Dios y hace ciencia. Eso es también muy típico del área protestante, donde puede haber una racionalidad que está impregnada en este sentido, pero que no se compromete para nada con este flujo. De modo que las relaciones, sin embargo, han sido la propia ciencia impone retar las fórmulas constitutivas en lo cívico de principios religiosos. Justamente porque la ciencia dice, bueno, que nosotros nos apartamos de cualquier cálculo escatológico divino. En general, han permitido que los espíritus políticos justamente estuvieran muy imbuidos por el principio científico que Dios manda en un punto, pero no me puede ordenar las leyes. ¿Está claro? Entonces, la ley social se va a ordenar en la medida que los espíritus posibilistas, laicos, liberales, avancen retando las estructuras magmatizadas de lo religioso y lo social. Le arrebatamos leyes civiles, la iglesia se puso bastante curiosa en la época, como se imaginan, avanzar sobre la ley civil, sacar la idea de sacramentalidad civil, es lo que primero exoneraron en alguna medida los dictados civiles en América Latina y en Francia y en el mundo. Por lo tanto, la ley civil es una ley que va a propender, obviamente, a laicizar los procesos de género,
La gente como se casa, no por un mandato, sí, bueno, se casa y después va a la iglesia y hace el sacramento. Pero en sí mismo el acto es civil. Y es notable lo que ha ocurrido, porque aquella protesta eclesiástica, que en la Argentina no fue tan severa porque el cálculo, ahí voy a insistir en esto, el cálculo de relación con la iglesia fue en un momento bastante crispado, pero en otro se aceptaron ciertos planos de convivencia. Pero en otros países fue muy helado. Chile fue mucho más aislado que acá. En Uruguay menos porque había voy a centrar justamente la comparación entre Uruguay y Argentina. Había un aceitado movimiento que fue dando notas radicalizadas justamente como movimiento civilista en torno de la organización de la vida cotidiana dentro de un Estado, que son en gran medida relaciones de género. Son ilícitas. Y lo primero que hacen esos códigos civiles es decir, ¿cuál es la edad del casamiento? ¿Quiénes se pueden casar sin autorización? Y luego, primero estuvo el Código Civil y luego, en todos los casos, bueno, nuestro, estuvo el matrimonio civil 1882, pero el Código es de 1869 y 1861. Y se tuvo un gap de discusión. Pero en la Argentina no fue tan intenso. Hoy día, para que a veces algunas personas por eso suelen asustarse, hay que decir, bueno, la Iglesia es una gran entidad cultural. Es extraordinaria, es una de las cuestiones culturales más notables y es cambiante. Más allá de la consistencia, de su solidez en perseverar en algunos principios e ideas. Veamos el matrimonio civil. Me pareció que era una herejía liberal. Sin embargo, desde 1882 a hoy día, las cosas han cambiado notablemente. Pregunten a algún cura párroco si casa a alguien que no pasó por el civil. No da los sacramentos a quien no pasó por la ley del Estado civil. ¿Está claro? Se nos olvida. Bueno, ¿vieron? Pudo ampliarse notablemente la civilidad. Y hoy, noticia del día, el Papa Francisco acaba de decir que no hay ninguna herejía en casar a quienes han divorciado. Bueno, quiere decir que coloco esto porque estos fueron embates notables entre lo que serían los cauces liberales y los cauces antropológicos teológicos. Una antropología teológica sobre la vida frente a una antropología civilista de la vida. La Argentina, a diferencia de Uruguay, tuvo muchísimas dificultades para ordenar dentro de sus filas liberales unas puntas radicalizadas. Hay algunos sujetos que pudieron estar más radicalizados dentro del liberalismo argentino, pero no constituyeron corrientes. Es diferente del Uruguay. Las culturas políticas liberales del Uruguay fueron más porosas. Y el Partido Colorado Uruguay, que era el partido por antonomasia de los liberales, fue absolutamente persuadido de mantener canónicas configuraciones de principios eclesiásticos y religiosos de él. De modo que se organizó rápidamente, como no podemos ignorar lo que en historia política, cultural y social son realidades masivas y impulsos individuales de agentes que han ocupado un lugar notable en la representación de esos colectivos. Sin que esto dé el juego de lo social. Lo social tiene a veces oportunidades de crear grandes agentes que representan eso en un sentido o en otro. Y el caso de Uruguay es que esos colectivos liberales dieron una oportunidad notable a
a una corriente que fue la que lideró el Gran Valle de Ordóñez y que se constituye, sí, yo diría como un seguidor de John Stuart así a rajatabla. Todavía nos debemos. Va a estar Gerardo Caetano, que quiero tanto. Gerardo de esto sabe muchísimo más que una toda la vida, acerca de cómo se gestionó desde el valerismo, incluso en un momento en que el Uruguay tuvo hasta un gobierno completamente militarista que es desarticulado, etc., la posibilidad de ir resolviendo un cauce dentro de los liberales, que fue la radicalidad uruguaya, con el Partido Colorado como gran protagonista y grandes agentes como Valle y Ordóñez, Brown, que fue una figura notable, en donde creo entrever que hay 4 preocupaciones muy notables en esta gestión política, cultural del coloradismo uruguayo con don Pepe Valle y Ordóñez. A mi gusto son el civilismo, el laicismo civilista a ultranza, ninguna gestión contemplativa con agentes de la Iglesia, más que el dictatum personal. A nadie se le prohibía seguir pensando en que Dios estaba por encima de todo, pero una actitud privada de los hombres, decía. No se podía confundir con lo público. Entonces, ese distanciamiento entre público y privado a propósito del ideario laico civilista. Creo que una segunda cuestión muy importante dentro de la cultura política del Partido Colorado en su gestión radicalizada, que también atrae a mucho libre pensamiento, es la idea de seguir a rajatabla el dictatum de la soberanía de los individuos. Los derechos individuales debían consagrarse de manera efectivamente universal. La tercera cuestión está ligada a esta respecto, que era la preocupación por la cuestión social. Esos liberales radicalizados, si tienen ustedes, tienen casi una vía de gran aproximación a lo que va a ser el socialismo uruguayo, que en realidad podríamos decir el radicalismo liberal uruguayo, esa cultura política radical uruguaya de radicalidad, emparenta con el socialismo, que sin embargo hace una fragua aparte y nace en 1916, bastante más tarde que la Argentina, 1896 en la Argentina, 1916 en Uruguay. Pero la cuestión social es muy importante en la visión articuladora del Estado vallista en Uruguay. Por eso muchos anarquistas se hicieron vallistas. La idea que había que tener un cierto derrame social. Vean ustedes que es un liberalismo muy parecido a la cuenca, muy idéntico, podríamos decir, en esto, a la radicalidad liberal que en algún modo en Inglaterra originó de esa cuenca, de un cierto casamiento, de ciertos principios redistributivos, organizó el propio Partido Laborista Inglés, que no es un partido nacido de las entrañas de la socialdemocracia origen marxista europeo, ¿está claro? Y que si ustedes examinan el programa de los liberales radicalizados en 1907, no es muy diferente del Partido Laborista y no es para nada extraño, absolutamente contradictorio lo que sería el programa, un programa moderado de la socialdemocracia continental. Obviamente, muy poco que ver con la cuenca liberal argentina. Y el último aspecto con el que podemos observar
la originalidad, en todo caso, uruguaya versus la argentina, es la manifiesta, ostensible y consecuente preocupación por los derechos de las mujeres. Esta consecuente preocupación por los derechos de las mujeres es una de las páginas muy importantes de la corriente liberal radicalizada en Uruguay. Valle y Ordóñez a veces usaba en El Día, su célebre periódico, era en gran medida un gran incendiario, un gran retador de las conciencias dormidas, decía él, por la religión. Él escribía Dios con minúscula, ¿recuerdan eso? Tenía una serie de artículos que a él les ponía, los hacía él con seudónimo femenino. Y la otra cuestión, se casó con una divorciada y no hubo en torno a la menor manifestación de exclusión de la condición femenina, que por otra parte en Uruguay tiene sí un feminismo que se apropia rápidamente de una, digamos, de grupos de mujeres con una cierta inscripción de orden individualista en Uruguay, tal vez más que la cuenca argentina, porque está muy teñido de ese liberalismo. Una especie de mayor idea de individuación, por diferencia a lo que podría ser la cuenca argentina socialista, feminista, ahora me voy a ocupar, que era relacional, que en todo caso eran los derechos de las mujeres y los derechos, sobre todo, de las mayorías, de los trabajadores, etcétera, etcétera. No quiero decir que en Uruguay no existiera, pero en Argentina las socialistas tienen un feminismo de corte relacional, diría una gran colega norteamericana, se llama Karen Offer. Es un corte relacional, es un corte de derrame. No tanto nosotras como individuos, es un principio muy anglosajón, sino nosotros como parte de una expresión, si ustedes quieren, de eso, que tiene que tener solidaridad de clase, porque hay una especial mirada sobre las trabajadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comparación con Argentina surge inmediatamente y con 10 minutos y cerramos. En Argentina el cauce liberal fue liberal, conservador, sí, con poquísimas luces de atenuación. Inclusive la calzadura propiciante hacia el cambio de política liberales convertidos en radicalismo, gracias a las revoluciones producidas, la del 90, etc., la tentativa de 1905, etc., de regenerar las prácticas políticas del Unicato, eran liberales conservadores, digamos, ¿no? Es una renovación del propio cauce. Debemos a la tradición esa liberal argentina una cierta injundia, no tanto por los derechos, no la cuestión social en su matriz más derramada que es el Uruguay, sino en atender, sí, hubo tentativas de proyectos acerca de González, etcétera, el proyecto de ley de trabajo, etcétera, la idea de que la cuestión social estaba en el aire, pero en el caso de Uruguay no es la cuestión social en el aire, es atender la cuestión social, no es la preocupación represiva sobre la cuestión social, sino atender a los nuevos sujetos del proletariado. Esa combinación rara, digo, que hizo el anarquismo con el vallismo en Uruguay, que no se ve en Argentina, es cierto. A Irigoyen lo votaron muchos anarquistas, pero no es la misma cuenta. Y voy a decir entonces dos cosas. Primero, el liberalismo en Argentina tiene un acuerdo tácito con la Iglesia. El único bien que yo le retraigo realmente a la Iglesia es, desde luego, el estado civil de las personas, que se consigue, y la ley de educación pública laica. Y el resto nos mantenemos en un ponderado silencio de oportunidad.
como un tácito acuerdo. No nos vamos a meter con él. No nos vamos a meter con qué. Figura central en las reformas por los derechos individuales y por la condición femenina. El divorcio vincular. Divorcio vincular, Uruguay lo tiene 1907, lo perfecciona en 1910 y lo sobreperfecciona en 1912, dando oportunidad de litigio a las mujeres. La mera presencia de una mujer litigante ya daba. Y esto es lo que nos permite decir, estamos frente a una cultura política diferente de la cultura liberal política. Porque en el divorcio vincular coagulan varios sentidos: derechos individuales, soberanía del individuo sobre lo sacramental y derecho de las mujeres. Porque a nadie le escapaba que la peor parte de un mal matrimonio la tenía ella. Es cierto que en el trazo individualista de esa liberalidad uruguaya siempre hubo capitulares. Esto es, los bienes gananciales no tienen la misma protección para las mujeres que tienen en la Argentina. Tenían, ahora se han modificado. En Uruguay siempre hubo capitulares. Esto es, había derecho ex ante de resolver el problema de los bienes que se llevaban al matrimonio, que se tenían en el matrimonio, que se podían preservar para cada uno de los cónyuges. Separados los cónyuges, cada uno preservaba según el acuerdo capitular que se había hecho. En la Argentina no. En la Argentina no, es de los pocos países de América Latina que tiene derechos gananciales garantizados. No hay acuerdo posible antes. Ahora con la reforma de la ley sí. Pero no lo había. Y eso de algún modo en aquel momento protegía a las mujeres. Las mujeres trabajaban mucho en la casa y sin ningún reconocimiento fuera de la casa, gran ilegibilidad del trabajo femenino, por lo tanto en la división se protegía a las mujeres. Vélez Arfield no fue tonto. Aurelia se había separado, de modo que sabía muy bien de qué se trataba. Consideraciones finales sobre Argentina. El cauce liberal en Argentina no pudo darnos de divorcio vincular. Primera tentativa de debate parlamentario en 1902. 1932 se consigue el estado parlamentario de la ley de las sanciones. La Cámara de Diputados, no consigue los votos necesarios nunca más en el Senado. Cuando tuvimos el divorcio vincular, 1954, durante un gobierno no liberal. Y lo paradójico de Argentina es que los derechos individuales, los sociales obviamente, crecen extraordinariamente. Creo que nadie puede discutir la amplitud de derechos sociales vividos por el peronismo. Bueno, pero no se ve muy bien la magnitud de los derechos individuales y civiles conseguidos por el primer y segundo peronismo. No hablemos ya de las fórmulas conseguidas ahora, que será una cuestión de pregunta de interés. Pero, ¿qué consiguen? ¿Cuáles son los derechos individuales que ganamos? Se los voy a recordar. Igualdad jurídica de todos los hijos, matrimoniales, extramatrimoniales, acrílicos, como se dice, son todos iguales. Poderoso problema creado por la Iglesia. La ley de adopción era mala, pero la ley de adopción. Y el divorcio vincular, son los tres escándalos, que significan también, como dice Isabel Acose, redistribución de derechos civiles. Y no los hizo liberalismo. Por supuesto que la ley de divorcio vincular fue suspendida sine die después del golpe militar del 55, en marzo del 56, por una enorme presión de la Iglesia en las calles, en todas partes, en el Consejo Consultivo, de modo que el gobierno de Aramburu no era todavía
Donaldi, ¿no? En el 56, inicio 55 fue el golpe, perdón. No interesa mucho porque tuviera cualquiera, si hubiera dado el autocambio, era lo mismo. La Iglesia solicita la derogación de la ley y el gobierno de facto concede la suspensión de la ley por un decreto. La ley es interesantísima, no se las voy a contar hoy, pero ya la he contado en algún libro y es interesantísima cómo devino la ley de divorcio vincular en diciembre del año 54. Por un decreto se suspendió sine die tamaña ley. Nosotros tenemos entonces que pensar que el cauce liberal es un cauce torpe en materia de derechos individuales también. Solemos pensar que es torpe en materia de derrame social, pero es en la concepción propiamente, hay algo paradójico, porque fluyen intereses de cuencas muy conservadoras. Y para terminar, decirles entonces que ni Irigoyen quería el voto de las mujeres, mucho menos el divorcio vincular. Y que bueno, sí, fue con la retomada de la democracia después del terrorismo de Estado que vinieron a tono las agencias por derechos sociales e individuales. Deberíamos decir que hoy día el Estado de Derecho Humano es un derecho integral que asocia derechos políticos, derechos sociales, derechos de identificación, derechos personalísimos. Ese es el derecho humano integral. Y que efectivamente nosotros también hoy en alguna medida discurrimos con a Uruguay, evidentemente no estaba previsto el autogolpe de Bordaberry. Era una cuestión, bueno, habían tenido un golpe con Terra, pero no era, el pronóstico no era de ese orden. Sin embargo, también Uruguay fue asolado por una dictadura feroz, que hizo también trizas todos los cauces posibles de esa radicalidad. Sin embargo, hay algunas cuestiones que mantienen una cierta tradición. Yo no soy muy amiga de sostener tradiciones como culturas políticas, ¿está claro lo que quiero decir? Para mí las culturas políticas se van alterando. Estamos hablando del pasado de la cultura política liberal radicalizada uruguaya versus la cultura política liberal conservadora de Argentina, que es en su máxima exposición. Argentina tuvo muchas dificultades para tener siquiera puntas radicalizadas. No es el caso de Colombia, donde los liberales se tornaron, sí, se dividían en dos segmentos, pero fueron liberales y los radicalizados fueron muy importantes en Colombia, en Centroamérica, en donde hubo la posibilidad de tener derecho individual como el de divorcio vincular mucho antes, después, obviamente, con los aciertos conservadores completamente derrumbados como derechos, porque los derechos, debemos saberlo, no son inmarcesibles. Hay que cuidarlos. Cualquier parecido con circunstancias del presente tiene la responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias.